Corte Suprema de Justicia del Perú, hoy martes 14 de noviembre del 2023, 11:37 de la mañana, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, cargo del juez Checla Soria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, para dar inicio a la audiencia de pronunciamiento judicial solicitado por la defensa de don César Inostroza Pariachi en el expediente 14-2021-11. Proceso que se le sigue por el delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo, Jesús Prado León, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Inostroza, doctor Macera. Muy buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria. Por la defensa técnica de César José Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima 69870 y demás datos consignados en el presente incidente. Gracias. Escritos que hayan presentado Ángel. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, partes procesales. Escritos presentados de la revisión, doctor, del sistema integrado, así como del correo de mesa de partes, obran los escritos 2386-2023, 2387-2023, por el cual la Fiscalía presenta documentos para mejor resolver. Asimismo, está el escrito 2444, por el cual la defensa del señor Inostroza Pariachi presenta datos para audiencia. Asimismo, obra el correo de 10:48 de la mañana, en el cual el señor Inostroza Pariachi solicita link para audiencia. Es cuanto tengo que informar a usted, señor magistrado. Gracias. Al escrito de la defensa del señor Inostroza de datos para audiencia, téngase presente. Y a los escritos presentados por la Fiscalía, también téngase presente al momento de resolver. Estos escritos fueron trasladados a la defensa de la Fiscalía, a la defensa del señor Inostroza, al doctor Macera. Sí, doctor, sí fueron... Ya lo recibió. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Ok, gracias. Entonces voy a dar uso de la palabra por 15 minutos. ¿Está bien, doctor Macera? Sí, doctor. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez de investigación preparatoria. Esta defensa técnica viene vía control judicial por denegatoria de actos sumariales a vuestro despacho a efectos de que se ordene a la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a practicar o admitir los actos de investigación denegados a mi defendido César José Inostroza Pariachi. Los fundamentos, señor magistrado, son los siguientes. En primer lugar, para entender por qué esta defensa técnica o mi defendido César José Inostroza Pariachi ha ofrecido los actos de investigación, señor magistrado, se debe tener en cuenta que la investigación, la carpeta fiscal 13 de 2021, se le investiga a mí patrocinado por el siguiente hecho. César José Inostroza, en su condición de juez supremo, integrante de la Sala Penal Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que tenía bajo su competencia la tramitación y decisión del recurso de casación 326-2016 Lavallenque, durante la tramitación y decisión de dicho recurso, señala, recibió de Edwin Oviedo Pichotito el donativo de una cena en el Centro Comercial del Foro el 23 de julio de 2016. Recibió de Edwin Oviedo Pichotito el donativo de entradas para el partido de fútbol de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 Perú-Ecuador, llevado a cabo el 6 de septiembre del 2016. Aceptó de Edwin Oviedo Pichotito la entrega mensual de 3.300 soles y aceptó la promesa de Oviedo Pichotito de otorgarle todo tipo de beneficios y dádivas que pudiera derivar de su cargo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Los donativos y presuntos beneficios antes mencionados los habría recibido mi defendido César José Inostroza Pariachi para resolver un proceso judicial. En esa forma lo plantea la Fiscalía Suprema
cuando señala que los donativos, beneficios y promesas los recibió o aceptó bajo completo conocimiento que recibía y aceptaba con la finalidad de influir en el voto que debería emitir la resolución de recurso de casación 326 Lambayeque. Estas imputaciones se sustentan o tienen respaldo probatorio, señor magistrado, en el dicho de colaboradores eficaces, el 108 y el 409, quienes habrían citado o habrían señalado que la persona de Edwin Camayo Valverde como testigo presencial de los hechos que le imputa el Ministerio Público. Asimismo, la Fiscalía Suprema sostiene que la imputación en contra de César José Inostroza Pariachi se basa en el levantamiento del secreto de las comunicaciones en cuanto a la ubicación de las celdas de mi patrocinado. Asimismo, la Fiscalía sostiene su imputación o su tesis fiscal en que la persona de Edwin Oviedo Pichotito sería la persona que entregó los donativos, beneficios, promesas al investigado, mi patrocinado César José Inostroza Pariachi, y el presunto intermediario de esta entrega sería Edwin Antonio Camayo Valverde. Sobre el donativo consistente en una cena, esta se habría realizado, y esto es importante, en el restaurante llamado Osaka, y que esta reunión se habría producido el 23, o esta cena el 23 de julio del año 2016 por invitación de Edwin Oviedo. Teniendo en cuenta, señor magistrado, este marco fáctico y las evidencias que sustentarían o le permitirían construir esta imputación al Ministerio Público, mi defendido César José Inostroza Pariachi ha ofrecido que se practiquen 8 actos de investigación. Estos 8 actos de investigación, señor magistrado, han sido declarados improcedentes mediante la providencia 45, que es objeto de control judicial. Teniendo en cuenta la información proporcionada en este caso por la Fiscalía en sus 2 últimos escritos que se ha corrido esta defensa técnica, en cuanto a la declaración de Edwin Oviedo Pichotito, Edwin Camayo Valverde y de la testigo Susana Flores Vera, esta defensa técnica se desiste de efectuar el control judicial en este extremo. Con la tingencia, señor juez supremo de investigación preparatoria, de que ¿Me puede repetir, doctor Macena, me puede repetir de los 3 testigos? A ver, la declaración testimonial de Edwin Oviedo Pichotito, de Antonio Camayo Valverde y de la testigo Susana Lourdes Vera Luna. Con la tingencia, señor magistrado, que cuando se resuelve y se emite la providencia 45/2023 y se le declara improcedente todos los actos de investigación a mi defendido, no esbozan las razones por las cuales complementan en este escrito, en sus 2 últimos escritos, la Fiscalía. Y eso que evidencia, desde nuestro punto de vista, que no se ha resuelto el pedido de mi defendido de manera o con objetividad. Y eso también se va a dar cuenta, señor magistrado, cuando se sustente el control judicial por denegatoria de actos sumariales respecto a los otros actos de investigación. Entendí que eran 7, ¿no? Eran 7. 8, perdón, quedan 5 entonces, ¿no? Sí. Entonces, los otros actos de investigación, señor magistrado, son los siguientes. Se curse oficio a la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema para que remite el legajo de mi defendido César José Inostroza Pariachi, donde consta que el año 2016 César José Inostroza Pariachi residía en la calle Vía Láctea número 490, departamento 202, en Santiago de Surco. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque, como le señalo, señor magistrado, la Fiscalía
posiciona a mi patrocinado en estas cenas, en estas reuniones que habían en la ubicación de las celdas en Surco. Y eso coincide supuestamente con la ubicación de otras personas. Mi defendido sí residía, o sea, la ubicación es correcta, pero lo que se quiere demostrar es que la ubicación, él se encontraba en esa ubicación porque él residía siempre ahí. Y eso se va a acreditar con que si es que la Corte Suprema, la Secretaría Administrativa remite en aquella fecha, en el año 2016, cuál era la dirección de mi defendido. Y obviamente se indica que era la avenida Vía Láctea, Santiago de Surco. Asimismo, señor magistrado, se ha denegado que se curse oficio a RENIEC para que remita copia personal de los registros históricos de cambio de domicilio de César José Inostroza Pariachi. ¿Para qué razón o con qué motivo? Con la misma finalidad de acreditar, señor magistrado, que mi defendido en el año 2016 residía en Santiago de Surco, Vía Láctea 490, y por tanto era normal, señor magistrado, que su presencia o la ubicación de las celdas lo ubiquen en aquella ubicación, valga la redundancia. Asimismo, señor magistrado, hemos ofrecido que se emita un oficio a la gerencia o administración del restaurante Osaka en el Polo 2. ¿Para qué? Para que señalen o informen, señor magistrado, si es que el día 23 de julio del 2016, en horas de la noche, concurrieron a ese local César José Inostroza Pariachi, Edwin Oviedo Pichotito, Antonio Camayo Valverde. Sin embargo, la Fiscalía, señor magistrado, respecto a estos actos de investigación, los ha denegado y ha señalado que si es para que acredites tu hipótesis alternativa o teoría del caso como César José Inostroza Pariachi, tú tienes la obligación de procurarte de estas evidencias para poder presentarlas. Obviamente, esto, señor magistrado, lesiona los derechos de mi defendido, porque en nuestro modelo procesal, los actos de investigación, señor magistrado, se realizan a través del Ministerio Público. 2, si es que César José Inostroza Pariachi, él pretende recabar esta información de manera directa de estas entidades o instituciones y de una entidad privada, se va a demorar o no le van a entregar la información. ¿Por qué razón? Porque César José Inostroza Pariachi, como persona natural, no tiene el poder coercitivo que sí podría tener la Fiscalía, señor magistrado, para poder recabar esta información, y lo puede hacer con mayor prontitud. Asimismo, señor magistrado, se ha solicitado que se oficie a la Federación Peruana de Fútbol para que informe si Edwin Caballo Valverde y sus empresas han prestado servicios a la Federación Peruana de Fútbol. Y esto, señor magistrado, ¿por qué es importante? Porque Edwin Oviedo Camayo y Edwin Antonio Camayo Valverde mantenían comunicaciones telefónicas durante el 2016. Y estas comunicaciones eran, ¿por qué? Porque mantenían negocios, tenían relaciones comerciales. Y no, como sostiene la Fiscalía, porque estaban coordinando supuestamente, o las llamadas eran exclusivamente para coordinar el tema de la casación que tenía en trámite Edwin Oviedo Pichotito. Asimismo, señor magistrado, como último acto de investigación que ha sido denegado de manera arbitraria, se ha solicitado que se oficie a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para que recaben información respecto de los antecedentes de quién, de Edwin o Antonio Camayo Valverde. ¿Esto con qué finalidad?
no con la finalidad de acreditar el hecho o de desvirtuar el hecho, sino con la finalidad, señor magistrado, de cuestionar la credibilidad y la fiabilidad del testimonio de la persona de Edwin Antonio Camayo Valverde. ¿Por qué razón? Porque esta persona tenía una serie de denuncias, señor magistrado, como consecuencia de la difusión de los audios. Entonces, él tenía un móvil, ¿para qué? Para mentir y poder sindicar a varias personas, dentro de ellas a mi patrocinado, respecto a hechos ilícitos. Señor magistrado, con la actuación del Ministerio Público al emitir la Providencia 45-2023, vemos que el Ministerio Público ha actuado transgrediendo el deber de objetividad, que por mandato constitucional y legal establece la obligación de que el Ministerio Público tiene que recabar prueba de cargo, es decir, que acredite su tesis imputativa, pero además la tesis o también prueba de descargo, es decir, que en este caso le está postulando mi defendido como tesis alternativa de defensa, sin embargo, el Ministerio Público de manera arbitraria viene a denegarlo. En ese sentido, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, esta defensa técnica solicita a vuestra judicatura que se declare fundado nuestro control judicial por denegatoria de actos sumariales. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Prado, tiene el uso de la palabra. Sí, señor Juez Supremo. Lo que la defensa no ha dicho es lo que contienen las providencias 45 y 46 que han sido alcanzados a su despacho. En esta audiencia, su patrocinado, por supuesto, es el que presenta el escrito solicitando esta audiencia, y bueno, el que está oralizando la misma es el señor abogado. Se ha desistido de 3 declaraciones, pero ha dejado traslucir de que la Fiscalía no ha sustentado debidamente por qué no se tomó en consideración en su oportunidad. Eso no se lo ha dicho. Ha pedido, por ejemplo, que nosotros le tomemos la declaración de Edwin Oviedo Pichotito. Pese a tener conocimiento tanto el imputado Inostroza como su abogado, que Edwin Oviedo Pichotito, mediante un escrito del estudio Nakazaki, Sousa en Nagasaki, amparándose en el numeral 71.2 del Código Procesal Penal, el artículo 8, numeral 2, literal G, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14, numeral 3, literal G del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, va a guardar silencio, consecuentemente excusa su inconcurrencia porque no va a guardar silencio, va a guardar silencio. Eso no lo ha dicho. Se está desistiendo por eso, porque me imagino después habrán razonado que resulta improcedente, inoficioso insistir en la declaración de alguien que va a guardar silencio. Lo que también no le ha dicho la defensa es que al solicitar por escrito su patrocinado y que nos están convocando a esta audiencia, solicitó la declaración de Edwin Antonio Camayo Valverde. No le ha dicho la defensa que hubo un acta de declaración testimonial donde como abogado estuvo la hija del imputado César Inostroza, la abogada Linda Cristina Inostroza Gutiérrez, cuya acta también ha sido alcanzado por la Fiscalía, su despacho, señor Juez Supremo, y donde el testigo manifestó que va a guardar silencio conforme a los derechos reconocidos en el artículo 665 del Código Procesal Penal. Todo eso no le ha dicho la defensa. Y lo único que ha esbozado es que no se ha sustentado debidamente. Tampoco le ha dicho que respecto a su testigo Susana Vera Luna, que es su testigo de descargo, que cuando nos envían un documento no nos enviaron con la real identificación y se le dijo, danos la real identificación mediante un escrito que tampoco se lo ha dicho a usted. Recién nos mandan copia de la ficha RENIEC y la identidad completa y nosotros hemos reprogramado inclusive la declaración de dicha testigo y ya ha declarado la testigo ante esta fiscalía, la declaración testimonial de Susana Lourdes Vera Luna, donde siendo testigo de descargo, ni siquiera se ha presentado la defensa del imputado Inostroza, pese a estar debidamente notificados conforme a los cargos sobrantes en autos. Eso no le ha dicho la defensa. Consecuentemente, lo único que esboza es que no hemos sustentado, cosa que no es acorde a la verdad.
También lo que la defensa no le ha dicho es que de todos los escritos que ha presentado, nosotros sí hemos asentido, sí hemos aceptado, por ejemplo, requerir a la Fiscalía Provincial del Equipo Especial la declaración de Edwin Antonio Camayo Valverde que dio en otra carpeta fiscal. ¿Para qué? Para que, bueno, pues la defensa, si es que pretende dar validez a la declaración dada en otra carpeta, si no lesionan garantías procesales, si es que no lesiona el principio de contradicción, que se evaluará en su oportunidad. Nosotros hemos asentido, hemos aceptado. Igualmente hemos aceptado que se oficie al segundo despacho de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial las declaraciones de colaboradores eficaces, 108-2018 y 409-2018. Realmente no sé si serán colaboradores o aspirantes a colaboración o ya sus carpetas hayan sido definidas. Pero no obstante eso, la defensa tampoco le ha dicho que sí hemos aceptado. Lo único que la defensa ha referido es que nosotros habríamos atentado contra el principio de objetividad que, bueno, nos impera al Ministerio Público. El principio de objetividad, artículo 4, el título preliminar del Código Procesal Penal, nos obliga al señor Juez Supremo a actuar con objetividad indagando los hechos constitutivos del delito. Ojo, nosotros investigamos los hechos constitutivos del delito, los que determinan y acreditan la responsabilidad o inocencia del imputado. El imputado tiene su propia estrategia de defensa. Por eso contrata abogados, el abogado del señor que se merece respeto, el abogado Macera, la abogada, su hija, y los actos de investigación a los cuales nosotros estamos obligados a realizarlo, comprende actos encaminados a averiguar la existencia de un delito. Consecuentemente, señor Juez Supremo, dentro de esta averiguación de si se perpetró la existencia del delito o no, y existiendo el delito, si es que sería responsable o no el investigado, están encaminadas nuestras diligencias y nuestra estrategia de la Fiscalía. La defensa acá olvida que una de las obligaciones por las cuales fue contratado el señor abogado, artículo 80, inciso quinto del Código Procesal Penal, es aportar los medios de investigación y de prueba que estimen pertinentes. Esas son sus obligaciones, los deberes que tiene el abogado. No quiere hacerlo. Lo que está haciendo es trasladarnos a nosotros, de acuerdo a la estrategia que ahora recién estamos tomando en conocimiento, para que nosotros oficiemos a determinadas entidades algo que podríamos obtener y que según el señor abogado recién serviría para su estrategia de defensa. Cosa que no es así, no es así. Nosotros en la Providencia 45, que también le hemos alcanzado, señor Juez Supremo, fue sometido inclusive, se planteó un control judicial en otro escrito, perdón, por favor, acá estoy corroborando los documentos que se han remitido. Perdón. Le decía a usted que en la providencia número 45 respecto a los documentos que está solicitando el señor abogado, que nosotros lesionando sus derechos no habríamos aceptado arbitrariamente, ¿qué es lo que le referimos en esto? Referente a los documentos que según él deberíamos de cursar los oficios. Le decimos, usted puede obtenerlos de parte para ofrecerlos como prueba documental de acuerdo a sus obligaciones que usted tiene como abogado, toda vez que estarían orientados a coadyuvar la teoría del caso del investigado César José Inostroza Pariachi. Nosotros no le hemos dicho, como refiere hasta por escrito el señor Inostroza, que como no es mi teoría del caso, no te voy a aceptar. Está faltando la verdad, y está por escrito, por si acaso, no lo estoy diciendo yo. Está en el escrito de la solicitud de esta diligencia. Asimismo, le referimos que de conformidad al artículo 84, inciso quinto del Código Procesal Penal, deben de aportar los medios de investigación o de prueba que estimen pertinentes. Y así se lo hemos dicho por escrito. Consecuentemente, señor Juez Supremo, no de ninguna manera o por ningún motivo
nosotros hemos actuado arbitrariamente o no hemos asentido a todas las diligencias que nosotros consideramos conducentes, pertinentes y útiles al amparo del artículo 337, inciso cuarto del Código Procesal Penal. En consecuencia, señor Juez Supremo, nosotros nos mantenemos en los extremos que hemos referido en la providencia número 45 en relación a estos documentos que tranquilamente puede adquirirlos el señor abogado y sus obligaciones quiere trasladarnos a la fiscalía o bueno, su patrocinado desde donde se encuentre, pues pretende igualmente trasladar a que nosotros realicemos determinada obtención documentaria para que, bueno, me imagino en su oportunidad dirá cuál es la pertinencia, utilidad de acuerdo a su estrategia de defensa. Consecuentemente, se debe desestimar lo solicitado porque nosotros no hemos violentado ningún derecho, señor Juez Supremo. Es todo, señor. Gracias. Muchas gracias, señor. Tiene 7 minutos para Sí, doctor. que Voy a ser breve. A ver. Voy a iniciar, doctor, con lo que señala el artículo 4.2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que el Ministerio Público lo ha leído. El Ministerio Público está obligado, señala, está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito. Los que determinen y acrediten la responsabilidad. Claro, el Ministerio Público quiere acreditar solo este extremo de este principio consignado en el título preliminar y omite, señor magistrado, lo que a continuación sigue. O inocencia del imputado. O inocencia del imputado. ¿Qué es lo que queremos acreditar con estos 5 actos de investigación que el Ministerio Público los ha denegado? Obviamente, a través de la hipótesis alternativa que estamos introduciendo, la inocencia de César José Inostroza Pariachi. Pero no solo eso, sino que en nuestro sistema procesal, señor magistrado, en nuestro sistema procesal eurocontinental, los actos de investigación se realizan a través del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el titular de la investigación. Y es por esa razón que la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, en el recurso de apelación 71-2022, señala lo siguiente. Lo relevante de los apartados 4 y 5 del artículo 337 del Código Procesal Penal consiste, primero, la lógica de la actuación de diligencias o medios de investigación en el procedimiento de investigación preparatoria es que puedan realizarse de oficio por el fiscal o a solicitud del imputado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? A solicitud de César José Inostroza Pariachi, y no estamos trasladando ningún deber del abogado a la fiscalía, que es que César José Inostroza Pariachi está solicitándole a la fiscalía que actúe esos actos de investigación. Y es que la fiscalía, cuando quiere recabar información que solo le conviene, lo hace con prontitud. Pero cuando se trata de elementos de convicción o actos de investigación o medios de prueba que son determinantes para acreditar la hipótesis alternativa de la defensa de mi defendido que coinciden con su inocencia, no lo quieren actuar y nos ponen trabas. Es decir, claro, bajo el pretexto de que no te estoy denegando, pero sí, tú puedes requerirlo, tú puedes a través o solicitarlo a esas instituciones o empresas privadas y luego los presentas. Obviamente, ¿qué ocasiona, señor magistrado? Un mayor tiempo para recabar esa información. En el caso que nos los entreguen, César José Inostroza Pariachi en una oportunidad ya ha solicitado información a la Corte Suprema, a la administración de la Corte Suprema, y se han demorado 6 meses en entregarle. ¿Y eso por qué se debe? ¿Por qué? Porque una persona natural y sobre todo una persona que esté investigada, sujeta a un proceso, no tiene un poder coercitivo como sí lo tiene el Ministerio Público, porque si no cumplen con ese requerimiento, los pueden incluso o denunciar penalmente. Esa es la gran diferencia, señor magistrado. En ese sentido, señor juez de investigación preparatoria, esos 5 actos de investigación, conforme lo he detallado, son
medulares para establecer o desvirtuar, uno, la imputación, y dos, probar la hipótesis alternativa de explicación que es compatible con la inocencia de César José Inostroza Pariachi. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Doctor Prado. Sí, voy a referir ante usted, señor juez supremo, un acto de investigación que implica, comprende todos los actos encaminados a averiguar la existencia de un hecho conocido que tuviera una apariencia de delito, de sus circunstancias y sus posibles autores. El señor abogado que está confundiendo lo contenido en el artículo 4, título preliminar del Código Procesal Penal. La Fiscalía está obligada a indagar los hechos constitutivos del delito, los que acrediten su responsabilidad o inocencia del imputado, pero relacionados al delito. Nosotros no tenemos que estar obteniendo documentos de acuerdo a la estrategia y la defensa que para nosotros podrían ser impertinentes o inútiles. Por ejemplo, los antecedentes que pudiera tener Antonio Camayo, la verosimilitud de su declaración de un testigo. ¿Será necesario o obligatoriamente tener en cuenta solo los antecedentes? No es que cualquier declaración testimonial tiene que estar corroborada con hechos periféricos u hechos objetivos. Consecuentemente, esa es la teoría de la defensa. Y la teoría de la defensa está en la obligación también de obtener los documentos que abonen a su teoría de la defensa. Considero con el mayor respeto, señor juez supremo, que no nos pueden obligar a suplir las labores del abogado defensor, y menos de una persona que está prófuga de la justicia. No nos pueden obligar a que nosotros tengamos que hacer eso. A nosotros oblíguennos a lo que establece la ley, realizar diligencias pertinentes, útiles, conducentes, que acrediten la comisión o no de un delito y la responsabilidad o no de un investigado. Consecuentemente, el señor juez supremo no tiene ningún tipo de asidero, lo referido en esta réplica por el señor abogado. En consecuencia, que se desestime el pedido. Reitero, no hemos violentado ningún derecho constitucional ni procesal en la decisión que hemos tomado en la providencia número 45 del 2023. Es todo, señor juez supremo. Gracias. Señor juez supremo, me permite la palabra. Solo un dato, señor magistrado. La forma en cómo el fiscal se expresa de César José Inostroza Pariachi, al margen de las imputaciones que se le atribuyen por ser una persona con derechos, señor magistrado, y referirse de manera despectiva como prófugo, evidencian claramente que el Ministerio Público tiene una animadversión contra él. Y es por esa razón, señor magistrado, que ha perdido el principio de objetividad al llamarlo así. Una persona, por más que esté siendo sometida a un proceso y sobre todo que no hay una sentencia firme que declare su responsabilidad, no se lo puede tratar en esos términos, porque denigra y mancilla la dignidad de mi defendido. Ya le he dado el minuto. Sí, doctor Prado, no voy a hacer esto un diálogo. No, sí, por favor, solamente para que conste. Debería evitarse usar esos términos, ¿no? Esto está grabado, pero permítame también hacer un descargo, porque igual razón, igual derecho. Voy a dar un minuto nada más. Sí, prófugo es una persona que está huyendo de la justicia. Sí, eso ya está claro, ¿no? Así es, entonces yo no he utilizado ningún término peyorativo, está en la RAE. No voy a hacer de esto un diálogo, doctor. Está en los libros de derecho también. Correcto, muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa y de la fiscalía, voy a expedir la resolución en el plazo de ley y se notificará a sus casillas electrónicas. Gracias, hasta luego. Gracias. Siendo las 12:11, se concluye la audiencia. Hasta luego, hasta luego.